Bueno, hola, ¿cómo están? Comenzamos hoy entonces con la tercera parte, tercera lección. Vamos a iniciar entonces con el periodo que va del siglo VI, VII, hasta el siglo X aproximadamente. Y tenemos dos elementos esenciales en esta época. La primera es el surgimiento en Medio Oriente del Islam. Y la segunda parte, que es contemporánea, ¿sí? Es el surgimiento también del Imperio Carolingio. Vamos a tratar entonces ambos temas. Comenzamos con el Islam. El Islam surgió alrededor del siglo VI, VII, en Medio Oriente, donde básicamente en la península, donde está Arabia, existían pueblos nómades principalmente, caravaneros, que iban de un lugar a otro llevando sus mercancías hacia la parte de Egipto, hacia Alejandría, hacia Palestina, en fin, e incluso llegaron hasta Constantinopla, ¿no? Es interesante ver que estas comunidades tenían, digamos, una cohesión en cuanto a cultura, pero no estaban realmente unidas bajo una sola idea. Esto va a surgir a partir de la aparición de Mahoma. Mahoma era también, su familia pertenecía a la parte comerciante. Él nació en Medina, por supuesto, y bueno, su hermana, por ejemplo, se llamaba Fátima. Y esto, por supuesto, va a tener resonancias interesantes con Occidente, ¿no? Ahora, Mahoma va a empezar a predicar porque tuvo él una vida anterior a su predicación, una vida nómade también, como su tío. Su tío lo había llevado en varias oportunidades en caravana y tuvo la oportunidad de entablar conversación y ver, digamos, las diferentes culturas que existían en ese momento, el judaísmo, el cristianismo, que rondaba por toda esa zona. Y él empezó a sentir una inclinación religiosa importante, incluso se aislaba y se iba a unas cuevas que tenía por ahí cerca, y así, de esa manera, comenzó él a tener una revelación. Se le apareció el ángel Gabriel, y con esto se le manifestó y pudo, digamos, de alguna manera canalizar eh, la palabra de Dios que se va a transformar después en el Corán. Él tomó esto como una señal de que fue el último de los grandes profetas del desierto y que lo unía a él con los patriarcas, básicamente, del judaísmo e incluso del cristianismo. Entonces, él respetaba mucho, por ejemplo, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Elías y Jesús también. ¿Sí? Él lo veía a todos ellos como profetas. Y él, por supuesto, se veía a sí mismo como uno de esa cadena, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí comenzó a expandir su visión de esta revelación que tuvo. Y obviamente no fue bien recibido, por ejemplo, en la Meca, un lugar religioso por excelencia que ya existía en esa época, y por este motivo empezó a ser perseguido y bueno, finalmente empezó a tener sus propios discípulos, sus propios adeptos, y con el paso del tiempo empezó a tener fuerza y cambió básicamente la visión de toda esta zona, de toda esta parte de Arabia, y unificó bajo esta visión religiosa que se va a llamar el Islam, eh, y se va a transformar en una cultura muy, muy importante en toda esta región. Em,
Básicamente el musulmán, es decir, el fiel seguidor, el sumiso, ¿no? Porque habla de la sumisión. Musulmán quiere decir sumisión, pero sumisión a la voluntad de Dios, básicamente, ¿no? Em, y ellos tenían principios básicos, ¿no? La profesión de fe, es decir, ellos proclaman que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿no? Esto está bien cuando uno comprende desde esta visión del Dios único, porque, como decía hace un ratito, Mahoma entendió de que él pertenecía a esta seguidilla de profetas en el que el mismo Dios se había presentado a ellos en diferentes momentos, en diferentes épocas. Por lo tanto, pensó y sintió que había un solo Dios. Y esto fue lo que manifestó, ¿no? No hay más Dios que Alá. En este caso lo pone Alá, pero después vamos a ver cómo Alá es en verdad el mismo Dios del judaísmo y el mismo Dios del cristianismo, ¿no? Y Mahoma es su profeta, porque se veía a sí mismo como el último de los grandes profetas. A lo que voy es que finalmente esta visión puede llegar o a inducir a error, pensando que no existe otro Dios más que Alá, ¿sí? Y muchos lo toman literalmente y por eso mismo se crea un cierto fanatismo, ¿sí? Que se ha expandido. Hay que decir también que el cristianismo tuvo la misma idea, ¿sí? Especialmente en esta misma época, en la Edad Media, donde se pensaba que no existía otro Dios más que Dios, ¿no? El Dios cristiano. Y por esta razón, ambas culturas empezaron una especie de lucha religiosa, ¿sí? Una guerra santa. Bien, el siguiente principio es la oración. Ellos tienen que hacer 5 veces oración para contactarse, digamos, con Dios. Esta actitud religiosa es muy acentuada y se hace, digamos, invariablemente, ¿sí? También, como en la misma época se promovía las peregrinaciones a lugares santos, tanto en el cristianismo como ahora en el Islam, pero ellos tenían al menos tres zonas importantes de peregrinación. Una era la principal, la Meca, donde ahí estaba como el centro neurálgico de la religión este, del Islam. Después va a ser Medina y por último va a ser Jerusalén. Se entiende que en Jerusalén mismo Mahoma estuvo allí y también recibió una revelación en lo que antaño fue el templo de Salomón, ¿sí? Así que este lugar, cuando los musulmanes van a expandirse, lo van a tomar y lo van a consagrar también como un lugar importante dentro del Islam. Y ellos deben ir al menos una vez en la vida hacia la Meca, ¿sí? A realizar un ritual muy interesante. De- También tienen que hacer ayunos, ¿sí? En el mes de Ramadán y entregar limosna, una contribución de dinero para obras benéficas. O sea que todos estos elementos van a conjugarse para armar con el paso del tiempo una cultura determinada, ¿no? De ahí la necesidad de construir, por ejemplo, el lugar de oración, que va a ser las mezquitas, el lugar donde se tienen que hacer las ablaciones, porque ellos utilizaban el agua como medio de purificación, así que era sumamente importante el tema del agua, obviamente en todo el desierto, así que lo utilizaban no solamente como un medio ritual, sino también como una cuestión de higiene. Así que en todos los lugares donde los musulmanes iban, el agua estaba presente, ¿sí? Em, Después el tema de la peregrinación también va a ser importante, que eso va a promover, por supuesto, el intercambio de mercancías, ¿no? El comercio. Em, Así que todas estas actitudes, todos estos preceptos o principios van a determinar un sello cultural importante.
Vemos la Kaaba, que es el lugar por excelencia del mundo musulmán. Y también tenemos la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, que es justamente el lugar donde se cree que Mahoma estuvo y recibió la revelación del Corán, ¿no? Entonces, por eso mismo, cuando los musulmanes se expanden y toman Palestina, van a tener este lugar como sagrado. Así que para esta época, Jerusalén va a ser el lugar sagrado de tres profesiones de fe: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y es este mismo lugar donde más tarde, en el 1100 aproximadamente, van a llegar los cruzados y van a tomar Jerusalén y se van a formar los caballeros templarios y van a tomar este mismo sitio como lugar de asentamiento. Por eso mismo se los va a llamar caballeros del Temple, o sea, del Templo de Salomón. También van a ser arduos o excelentes arquitectos. Van a utilizar la cúpula heredada del Imperio Romano, cuyo ejemplo habíamos visto en Santa Sofía de Constantinopla, pero lo van a hacer a su manera, así que también va a ser una característica del mundo musulmán el tema de las cúpulas. Acá vemos con mayor detalle la cúpula de la roca en Jerusalén, la ilustración del Corán, y vamos a hablar ahora un poquito del Corán. En el Corán tiene, digamos, es un libro sagrado, por supuesto, y tiene algunos elementos interesantes. Dice: no seas grosero en tu discurso, reprime la ira, sé bueno con los demás, no seas arrogante, perdona a otros por sus errores, habla con la gente amablemente, baja el tono de tu voz y no ridiculices a los demás. Es decir, está planteando acá una actitud que el musulmán debe tener hacia los demás, ¿no? Por otro lado, vemos en el versículo 136, ¿sí?, de la segunda sura, dice: creemos en Dios, en lo que se nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac y a Jacob, en lo que se le dio a Moisés y a Jesús, y a los profetas de su Señor. No hacemos una distinción entre ninguno de ellos y permaneceremos sumisos a Dios. Bueno, creo que aquí está resumido básicamente la idea de la unión de Dios frente a otras profesiones, ¿no? Como el judaísmo y el cristianismo, ellos lo ven como una sola cosa. No hay distinciones, básicamente. Dice: la existencia y la unicidad de Alá. El Corán enseña que Alá es el único Dios verdadero y que todo lo que existe depende de él. También se menciona que Alá es todopoderoso y todo sabio, y que es el creador de todo. La importancia de la fe y la obediencia a Alá. El Corán enfatiza la importancia de tener fe en Alá, y según sus enseñanzas y normas. Se dice que los creyentes que siguen el camino de Alá y viven de acuerdo con sus principios serán recompensados en la vida aquí y en el más allá. La importancia de la justicia y la equidad. El Corán enseña la importancia de ser justos y equitativos con los demás y de tratarlos con amabilidad y compasión. Se dice que Alá ama a aquellos que son justos y que recompensará a quienes practiquen la justicia. Bueno, también vemos aquí todo un concepto, ¿no?, de justicia muy importante, y que el musulmán no actúa desconsideradamente, sino que tiene en cuenta todos estos preceptos que el Corán indica. Entre otras cosas, el Islam promovió mucho el tema de la lectura, porque todo musulmán debía saber leer y por lo tanto también escribir. Como las culturas de judía principalmente, ellos no podían representar a Dios directamente, ¿no? No hacían imágenes de Dios, sino que lo hacían a través de la caligrafía, a través de la escritura. Así que cuando vemos en un monumento o en una mezquita la caligrafía islámica, es porque están representando
partes del Corán, ¿sí? Y se consagra, digamos, el edificio a partir de escribir partes del Corán en el edificio para que este mismo sea santo. Em, y como decía recién, el tema de la escritura y de la lectura era muy importante en el mundo musulmán y todos debían al menos saber y conocer un poco de todo esto. Por eso mismo se interesaron en las culturas que estaban alrededor de ellos, especialmente las antiguas, como la cultura griega, la cultura romana. Entonces empezaron a estudiar distintos filósofos, a médicos, a matemáticos, y de ahí es que surge toda una cultura en donde ellos mismos van a profundizar en estos conocimientos. Así eran muy adelantados, por ejemplo, en medicina, como Avicena hacia el 1032, un gran médico, ¿sí? Eran muy apreciados los médicos musulmanos incluso dentro de los reinos cristianos. Fueron ellos los que, por ejemplo, descubrieron la utilidad del yeso para las fracturas que que se hacían cotidianamente, digamos, por luchas y por demás, ¿no? Además de empastes y además de otras cuestiones, ¿no? También fueron muy avesados en las cuestiones de las matemáticas. Ellos, estudiando a Euclides y estudiando a otros matemáticos de la antigüedad, fueron muy adelantados en el cálculo, por ejemplo, ¿no? De ahí surge lo que es la aritmética, ¿no? Tenemos a Al-Khwarazmi, que fue un gran matemático, astrónomo y geógrafo musulmán que vivió acerca del 780 al 850, ¿no? Y gracias a sus investigaciones, pues se dio con fórmulas matemáticas un poco más complejas, eh, como el álgebra. Y todo esto, incluso la numeración que ellos utilizaban, que los musulmanes utilizaban, fue la base con la que nosotros trabajamos hoy los números arábigos, que por vía de España, porque los musulmanes en su expansión conquistaron la península ibérica, llevaron consigo varios elementos, no solamente la medicina, la filosofía, las matemáticas, sino que también llevaron el papel. ¿Sí? Llevaron el papel porque ellos tenían contacto con los chinos, que ya conocían el papel previamente, y introdujeron esa tecnología en su misma cultura y después se irradió hacia Europa. Entonces los números arábigos eran más fáciles de contabilizar, cuestiones de mercancías y de comercio, que los números romanos, que incluso en esa misma época se estaban utilizando en Europa. Así que los comerciantes árabes empezaron a difundir entre la cultura occidental los números arábigos y que fue mucho más eh, fácil de utilizar que los números romanos. Y por eso mismo nosotros hoy en día seguimos conservando ese tipo de números. Entre los filósofos que ellos rescataron y que estudiaron mucho fue Aristóteles. Y eso fue importante porque Aristóteles tenía una mirada sobre la materialidad mucho más importante que Platón. Platón, por el contrario, utilizaba el mundo de las ideas y él preponderaba el mundo de las ideas por sobre lo material. En cambio, Aristóteles hacía lo contrario, preponderaba un poco más las cuestiones materiales que el mundo de las ideas, ¿no? Y esto fue un factor importante en la época porque va a empezar a cambiar la mirada que Occidente tenía sobre la materia. Entonces va a empezar a hacer, digamos, la materia un elemento con el cual se trabajaba y ellos empezaron a pensar que si Dios puso la materia era por una razón. Entonces empezaron a tomar la importancia de la materia y esto se va a trasladar a las artes cuando la escultura de a poco va a empezar a tener importancia y después en la pintura, ¿no? La corporeidad. Y esto hace retornar con el paso del tiempo hacia las antiguas formas de la época greco-romana, ¿no?
el mayor exponente de la visión aristotélica del mundo va a ser ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino va a expandir esta visión del mundo en la escolástica, que va a ser un elemento central durante los siglos XI, XII y XIII. Los musulmanes también elaboraron edificios educativos como las madrasas. Aquí se estudiaba filosofía, se estudiaba medicina, se estudiaba las leyes y también, por supuesto, el Corán. La arquitectura del mundo musulmán se trasladó a diferentes partes de Oriente Medio, pero también llegó a España. Y ahí tenemos el ejemplo claro de la mezquita de Córdoba, del califato de Córdoba, ¿no? Una hermosa y bella arquitectura. No solamente con los arcos característicos del mundo musulmán, sino también en las bóvedas y en las cúpulas, que después van a tomar como referencia no solamente el mundo gótico, sino incluso mucho más adelante con la época del barroco. Tenemos ahí las mezquitas con sus minaretes que llamaban a los fieles a orar una de las tantas veces que ellos hacen este ritual. Acá vemos un cuadro explicativo de la expansión del mundo árabe, ¿sí? Y sus diferentes ramas, ¿no? La política, la economía, la sociedad, la arquitectura, la cultura, en fin, lo que acabamos de ver, pero bueno, más explayado. Eso es lo que sucedía en Medio Oriente, mientras que en Occidente también comenzaban a transformarse algunas condiciones. En Roma, por ejemplo, apareció un papa muy interesante que se llamó San Gregorio Magno, un referente cultural que incluso administrativo, que fue muy importante porque San Gregorio, si bien pertenecía a una de las familias patricias de la época, heredera de del Senado, del antiguo Senado romano, va a empezar también a hacerse cargo él de la administración de la ciudad. No solamente como figura religiosa de la cristiandad, sino también como administrador de la ciudad. Entonces va a hacer varios cambios, va a tratar de recondicionar algunos acueductos que habían quedado maltrechos en las últimas invasiones, va a tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. En fin, era un hombre muy apreciado en ese momento con todas estas características. Y le tocó formar parte de la curia romana y llegó a ser papa. Y también hizo algunas reformas ahí. La más importante, por supuesto, fue la unión o la recopilación, mejor dicho, de los himnos, de los salmos y de los antifonarios que existían en aquella época y los unificó para que todas las congregaciones católicas hicieran más o menos lo mismo. Y de ahí surge el famoso canto gregoriano. Mientras esto pasaba, la política en la Galia comenzó a cambiar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los merovingios y cómo estos habían delegado lentamente el poder hacia los mayordomos? Y finalmente los mayordomos empezaron a creérselas, digamos, de tomar ese poder en serio. Y finalmente uno de esos tantos mayordomos, Pipino el Breve de Heristal, cambió su política y comenzó a sentir de que él era el verdadero monarca porque el rey merovingio pues solamente reinaba, no gobernaba. Entonces fue a ver a otro papa que no era el mismo que acabamos de decir y le preguntó quién era el que realmente mandaba, si el que llevaba la corona o el que realmente administraba el poder. Entonces el papa en este caso le dijo que el que administraba. Así que con esta venia del papa, Pipino pasó a ser el gobernante, digamos, de facto de la antigua Francia. De esta manera se desplazó
a los reyes merovingios por esta nueva dinastía que se va a empezar a llamar los carolingios. El hijo de Pipino el Breve va a ser Carlos Martel. Carlos Martel va a poner un freno al avance musulmán que ya había conquistado toda España y estaba a punto de traspasar, digamos, los Pirineos, y se encontró con la férrea decisión de Carlos Martel de no dejarlos seguir adelante, y por esta misma razón la Iglesia tomó a Carlos Martel como el defensor de la cristiandad en esa época. Y el hijo de Carlos Martel, o sea, el nieto de Pipino el Breve de Heristal, va a ser ni más ni menos que Carlomagno. Carlomagno llevó una política de unificación de todo el territorio de la antigua Galia, y también va a llevar a cabo una reestructuración de la política administrativa, ¿no? En el año 800, el Papa, sin que Carlomagno lo supiera realmente, lo coronó como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, porque pensaban que se necesitaba una figura como la de Carlomagno para reunificar nuevamente el Imperio Romano, ¿no? Y él va a ser, después de la caída del imperio hacia el siglo V, él va a ser el primero que va a volver a utilizar ese título, o sea, emperador romano. Así que a partir de ahí se va a formar lo que se llama el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio tiene varias cosas interesantes. Entre esos, la organización, como decía, política y administrativa. Carlomagno va a traer de varios puntos de Europa a sabios muy, muy importantes que van a tratar de educar, digamos, a la casta más encumbrada de la época para que de a poco se hiciera cargo de las cuestiones administrativas del Estado. Es decir, tenían que saber gramática, dialéctica, matemáticas, astronomía, música, es decir, formarlos realmente, educarlos, como se hacía en la antigua Roma. Esto trae consigo la recuperación y el interés por la antigua Roma y tratar de volver a resurgir todos estos conocimientos. Por eso se denomina a esta época el primer renacimiento, ¿no? Se va a fomentar el tema de la agricultura, la ganadería y el comercio, y es el inicio de lo que nosotros conocemos como el feudalismo. Se va a formar en Aquisgrán, ¿sí? El palacio de Aquisgrán, la famosa escuela palatina, donde justamente se creaba todos estos jefes, por así decirlo, jefes administrativos que sabían leer, que sabían escribir, que eran más o menos cultos en comparación con el resto de la población de la misma época, ¿no? Así que de esta escuela va a surgir personas que llevan este conocimiento a diferentes lugares de Europa, y de a poco se va a ir armando, digamos, la cultura occidental a partir de ahí. La Iglesia, por supuesto, se va a hacer cargo de la educación de estos nuevos administradores del Estado, y esta forma de educación por parte de la Iglesia va a perdurar hasta nuestra época, ¿sí? Hasta mediados del siglo XX. El que tenía a cargo la educación no eran los laicos, sino que eran los canónigos, básicamente, ¿no? E incluso hasta hoy en día sigue siendo en algunos lugares de esa manera. Vemos aquí la escuela de Palatina, el palacio, ¿no?, de Aquisgrán, donde el rey se ponía en la parte alta para gobernar junto con su séquito. Vemos que utilizaron arquitectónicamente la forma circular típica del Santo Sepulcro.
también vemos otro tipo de arquitectura mucho más em, cúbica, ¿sí? Mucho más maciza, más cúbica, y este va a ser un elemento con el que se va a caracterizar la época siguiente, ¿no? De edificios robustos, muy cúbicos, muy cuadrados, eh, incluso en las iglesias. Aquí vemos dos ejemplos de abadías bastante robustas, ¿no? Con sus dos torres, que tenía su simbolismo, por supuesto. Una torre pertenecía al poder secular y el otro al poder religioso. Surgió también, como decíamos recién, el interés por el arte de la antigüedad, el rescate, digamos, del arte grecorromano, y que se va a materializar, se va a manifestar en las esculturas y en las pinturas. Esto también va a desarrollar o se va a acrecentar el interés por la orfebrería. Así que todos los materiales van a estar en piedras preciosas, oro y demás, ¿no? Vemos aquí un crucifijo y también vemos la corona con que se lo eh, señaló a Carlomagno como el primer emperador romano de Occidente de aquella época. Vemos un relieve, una escultura en relieve, donde vuelve a aparecer de a poco el tema de la materialidad y de la espacialidad. En la pintura pasa algo muy parecido. Tenemos ahí la cuestión de la tridimensión, de a poco va a aparecer la tridimensión, la idea de la profundidad y de las luces y las sombras. En esta misma época se va a empezar a manifestar la época feudal, ¿sí? Donde la agricultura principalmente va a ser el factor más difundido, el comercio también, pero no era tan explotado, sino más bien los recursos, la riqueza de la tierra se va a basar en la posesión de la tierra. Y de ahí que también se va a ir delegando a diferentes funcionarios del Imperio Carolingio, digamos, la administración de estas tierras. Y por eso mismo surgen, por ejemplo, los varones, surgen los condes, surgen los marqueses, ¿sí? Todos estos rangos, ¿sí? de administradores de la tierra va a empezar a formar parte de los grupos privilegiados de la época. Tenemos al emperador, por supuesto, como cabeza, tenemos al alto clero y la alta nobleza, que ahí justamente están lo que acabo de decir, los varones, los marqueses, los duques, ¿sí? Los vizcondes, etc. Y después aparecen los artesanos, los comerciantes, los campesinos y por último los jornaleros y siervos. Esa estructura es la que se va a mantener durante toda la Edad Media hasta mediados del siglo IV, principio del siglo XV. Siglo XIV, principio del siglo XV. La estructura medieval va a tener como característica 3 estamentos, que va a ser los que oran, los que batallan y los que cultivan. Esos 3 elementos van a estar íntimamente relacionados entre sí. Mientras los reyes, los nobles y los guerreros protegían a los siervos y a los clérigos van a orar y van a, digamos, guiar espiritualmente a los reyes, nobles y guerreros y a los siervos y campesinos. Y los siervos y campesinos van a producir, digamos, el sustento para las otras dos ramas, digamos, ¿no? Los otros dos grupos. Así que se interrelacionaban entre sí, una división tripartita de la sociedad. También, como vimos, se va a volver a rescatar lo que son las artes liberales. Son el trivium, conformado por la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, que sería la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Todo eso va a dar como resultado una renovación en el conocimiento
de Occidente. A partir de esos conocimientos se van a elaborar, por ejemplo, los castillos, se van a elaborar después las catedrales góticas, se va a fomentar el tema de la lectura y de la composición, por ejemplo, en las canciones de gesta y en los escritos, ¿no? Se van a empezar a formar las leyendas, se van a poner por escrito, mejor dicho, las leyendas y los cuentos de la época medieval. También va a empezar a surgir como un elemento importante la figura del caballero, que estaba dentro de la nobleza, pero van a tener un código importante, ¿no? Que es creer en la enseñanza de la iglesia y obedecer sus mandamientos, proteger a la iglesia, defender a los débiles, amar al país en que se ha nacido, no retroceder jamás ante el enemigo, guerrear contra los infieles, cumplir los deberes feudales, no mentir y ser siempre fiel a la palabra empeñada, ser dadivoso y liberal con todos, y combatir lo malo y defender todo lo bueno. Ese es el código básico de la caballería, que a partir de este momento se va a empezar a expandir, se va a empezar a profundizar hasta mediados del siglo XIV. También van a surgir en la época los trovadores y juglares, que van a llevar de reino en reino las diferentes gestas de los caballeros y los héroes de la época, ¿no? Pero no podemos terminar esta lección si no hablamos un poquito de la última invasión o gran invasión de la época, que van a ser los vikingos. Los vikingos surgieron de Dinamarca, de Islandia, de Noruega, de toda esta zona del norte, y van a hacer sus incursiones principalmente a lo que es Inglaterra, Francia, y después incluso van a llegar hasta Kiev, ¿sí? Donde se van a asentar y van a dar también su toque a la cultura rusa, ¿no? Posterior. Fue tal el impacto que tuvo esta última oleada de un pueblo bárbaro, que va a quedar impregnado la cultura vikinga en toda Europa, ¿no? La tarea más importante de los vikingos era la de ser exploradores, ¿no? Y también saquear otros pueblos. Crearon el Drakkar, que es el barco vikingo por excelencia, y que va a ser una tecnología que va a permitir la exploración de otros continentes, ¿sí? Y a partir de este conocimiento, pues Europa, en el siglo XIV principalmente, fines del siglo XIV, principios del siglo XV, van a utilizar esta tecnología para explorar otros lugares, ¿no? Más allá de Europa. Eran politeístas, por supuesto, creían en otros dioses, en muchos dioses, en los fenómenos naturales. Los vikingos más famosos son Ragnar Lodbrok, Eric el Rojo, Ivar el Deshuesado, incluso Guillermo el Conquistador, que era un heredero de la época vikinga, ¿no? Que fue el conquistador de Inglaterra. Las tribus que conformaban los vikingos se fueron uniendo para crear naciones modernas como Noruega, Suecia o Dinamarca. Fue tal el impacto que tuvo los vikingos, por ejemplo, en las Islas Británicas, que combatieron contra los antiguos anglosajones, ¿sí? Que conformaron la nueva, digamos, Inglaterra, ¿sí? Hasta la actualidad. De hecho, fue tal así que los días de la semana inglés son básicamente el panteón de los vikingos, o representa más bien el panteón de los vikingos. También tenemos, por ejemplo, en la cultura y en el arte vikingo algunos elementos que nos son hoy un poco más familiares, como por ejemplo el martillo Mjolnir o el hacha, ¿no? El hacha era un elemento de guerra muy difundido entre los vikingos. También tenemos el trabajo en la madera, en los barcos, muy, muy, muy elaborado, ¿no? Ese entrelazamiento de cuestiones vegetales y animales, como lo hemos visto en la clase anterior. En sus vasos también están muy adornados, aparece la figura del dragón también.
Aparece en los tapices, la conquista, como yo decía, de Guillermo el Conquistador en Inglaterra. Va a ser la primera historia contada en un tapiz. Van a surgir el tema de las runas, ¿sí? El dios Odín, va a surgir Thor, Freya, las valquirias. También se va a presentar el tema del árbol, ¿sí? El árbol del mundo, Yggdrasil, que mantiene y contiene, digamos, a los diferentes mundos de la mitología nórdica, como Asgard, el mundo de los dioses, Midgard, el mundo o la Tierra Media, donde viven los hombres, y Hel, que es el infierno, básicamente, ¿no? Todas estas palabras se van a transferir, digamos, al lenguaje inglés hasta la actualidad. Tal fue el impacto del mundo nórdico que incluso en el siglo XIX, Richard Wagner, el gran músico, realizó una trilogía de la mitología nórdica como El Anillo de los Nibelungos o también El Ocaso de los Dioses. Y por último, lo vemos representado también hoy en día con las películas de El Hobbit o El Señor de los Anillos. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la lección número 3 y ya estamos preparados para la siguiente, que es la época de las cruzadas.